El sudario de Turín es una evidencia arqueológica que comprueba la Biblia. También llamado Santo Sudario, es un pedazo de tela de lino que retrata una imagen tenue. Durante siglos ha sido reverenciado como el auténtico sudario de sepultura usado para envolver el cuerpo de Jesús de Nazaret después de su crucifixión, en el cual una imagen del cuerpo de Jesús fue milagrosamente impresa. En 1898, Segundo Pía produjo las primeras fotografías del sudario, mostrando que la imagen humana en él puede ser vista más claramente en un negativo fotográfico blanco y negro que en su color sepia natural. Este descubrimiento sigue siendo relevante hoy, ya que ayuda a entender mejor el sudario y sus características. El sudario tiene una historia documentada que remonta a 1354, cuando fue exhibido en una iglesia en el centro norte de Francia. Increíblemente, esta imagen negativa posee detalles en 3 dimensiones que van más allá de las capacidades de las pinturas, conexiones botánicas y de ADN. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. En un momento crucial de revelación, en 2002, esfuerzos de conservación en Italia revelaron un secreto oculto. La remoción del paño de fondo del siglo XVI expuso un tipo raro de costura en el reverso del sudario, una costura conocida solo de otro lugar, la fortaleza de Masada, en Israel. Esta conexión arqueológica añade capas de autenticidad a la historia del sudario, ya que Masada fue testigo de la revuelta judía, alineándose con una línea de tiempo histórica de Jesús, la narrativa del sudario. La presencia de múltiples heridas consistentes con marcas de flagelación romana en el tejido coincide con bolas de plomo de un látigo. Hay una herida en el pecho con sangre y líquido claro, sugiriendo que el corazón dejó de latir. La jornada del sudario no es solo sobre lo que está en él, sino donde ha estado, la agonía y el sepultamiento de Jesús. Al sumergirnos profundamente en la historia retratada en el sudario de Turín, somos transportados a los momentos angustiantes que precedieron la crucifixión de Jesús. Antes del acto final de sacrificio, Jesús soportó una serie brutal y deshumanizadora de tormentos, cada detalle excruciante grabado en el tejido del sudario. Desnudo y sometido a una flagelación despiadada, los flagelos usados eran puntiagudos con objetos tanto ciegos como afilados, rasgando su carne y reduciéndola a jirones. El proceso agonizante dejó el cuerpo golpeado y cubierto de heridas. Para intensificar sus sufrimientos, los soldados fashionaron una corona de espinas, no delicadamente tejida, sino apresuradamente torcida de ramas. Después de esta exhibición despiadada de brutalidad, Jesús, ahora cargando el peso de su propia cruz, fue vestido en sus vestiduras ensangrentadas y forzado a cargar la carga de 150 libras. A pesar del dolor y la pérdida de sangre, avanzó a cada paso, una jornada ardua. La cruz de madera acabó en su hombro, exacerbando las heridas de la flagelación e infligiendo tormento adicional a medida que golpeaba contra la corona de espinas, enviando agudas estocadas de dolor en su cabeza. Es difícil para la mayoría de nosotros anticipar un incidente importante, mucho menos una flagelación. Jesús sabía lo que sucedería, quería que esto sucediera. Advertía a sus discípulos cómo manejó el estrés. Mira este vídeo hasta el final para encontrar las respuestas. Por ahora, veamos qué causó que tantos detalles aparecieran en el sudario. Tropezando y cayendo bajo el inmenso peso de la cruz, Jesús soportó otra ola de sufrimiento. El impacto aplastó su pecho contra el suelo, torciendo su brazo y deslocándolo severamente de su cavidad. La cruz, ahora encima de él, presionó contra la parte trasera de su cuello y hombros, paralizándolo parcialmente. Su cabeza colgaba hacia la derecha, haciendo su lado, y su cabeza hacia el otro lado derecho inútil.
En ese estado de agonía, soldados insensibles lo arrastraron por el brazo deslocado, forzándolo a continuar la jornada con la cruz ahora en su hombro izquierdo. Encorvado de dolor y debilidad, su brazo derecho colgaba inútilmente a su lado. Los pasos tambaleantes adelante eran un testimonio de su resiliencia en medio de sufrimientos inimaginables. Al reflexionar sobre estos detalles vívidos impresos en el sudario de Turín, la narrativa se despliega con realismo impactante. Cada marca, cada herida, cuenta una historia de sacrificio y sufrimiento sin paralelo. El sudario, como un testigo silencioso de estos momentos agonizantes, nos invita a contemplar la profundidad del sacrificio de Jesús y el profundo amor que lo llevó a soportar tal brutalidad por la humanidad. Al final, el sudario no solo preserva los rastros físicos de ese calvario de dolor, sino que también sirve como un poderoso testimonio de la resiliencia de la fe y el mensaje duradero de esperanza que emergió de las horas más oscuras de la historia humana. Otra cuestión es quién poseía originalmente este tejido. ¿Jesús pagó por su propio sepulcro o había otra persona? Continúa mirando hasta el final y lo cubriremos. La crucifixión y sepultura en el sudario de Turín. A medida que nos acercamos al ápice de la jornada de Jesús, el sudario de Turín captura vívidamente la escena conmovedora en el Gólgota. Sus ropas, ahora empapadas de sangre, fueron despiadadamente arrancadas de su cuerpo, reabriendo heridas que habían comenzado a adherirse al tejido. Desamparadamente arrojado en la cruz, los soldados procedieron a clavar su brazo ya distorsionado y deslocado, causando un dolor excruciante. Sus nervios y ligamentos fueron desgarrados. Cuando el cuerpo de Jesús alcanzó la tumba, fue colocado en una cama de especias perfumadas. El paño de la cabeza fue removido y el sudario fue doblado sobre él, envuelto de forma suelta con una banda fina de lino. Este sepultamiento gentil, pero apresurado, fue necesitado por la inminencia del sábado. Su forma sin vida, envuelta en lino puro, fue dejada en la tumba, la entrada sellada con una piedra rodada. El sudario es una pieza rectangular de tela que mide aproximadamente 4 metros 40 centímetros por 1 metro 10 centímetros y está hecho de fibra de lino, tejido en un patrón espina de pescado 3x1. La característica más distintiva del tejido es la imagen acastanada y tenue de un hombre, vista de frente y detrás en el tejido. Hay una imagen de un hombre con barba, bigote y cabello hasta los hombros, dividido en el medio. Parece musculoso y alto, con varios expertos midiendo entre 1,70 m a 1,88 m. En 1532, un incendio estalló en la capilla ubicada en Chambéry, Francia, causando daños al sudario. El lino sufrió agujeros de quemadura y manchas chamuscadas en ambos lados debido al contacto con la plata derretida que quemó a través de él en algunas áreas mientras estaba doblado. Para reparar los daños, una monja cosió 14 grandes parches triangulares y 8 más pequeños en el tejido. El sudario ha pasado por varias restauraciones para preservarlo y prevenir daños y contaminación adicionales. Se almacena en un caso hermético, hecho de vidrio a prueba de balas laminado. El caso es controlado en términos de temperatura y humedad para prevenir cambios químicos. El propio sudario es colocado sobre un soporte de aluminio que se desliza sobre rieles y se almacena acostado dentro del caso. Según los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, José de Arimatea envolvió el cuerpo de Jesús en un paño de lino y lo colocó en un sepulcro recién construido. Sin embargo, el Evangelio de Juan sugiere que tiras de lino fueron usadas para el mismo propósito. José de Arimatea fue una figura bíblica que jugó un papel importante en el sepulcro de Jesucristo. Su cuenta se puede encontrar en cada uno de los 4 evangelios: Mateo capítulo 27, Marcos capítulo 15, Lucas 23 y Juan 19. Cuando ya había llegado la noche, porque era el día de la preparación, es decir, el día antes del sábado, José de Arimatea,
un miembro prominente y respetado del consejo que también esperaba por el reino de Dios, se atrevió a ir hasta Pilatos y pedir el cuerpo de Jesús. Pilatos se asombró de que ya estuviera muerto en ese momento, solo 6 horas después de ser crucificado, y convocó al centurión para preguntar si ya estaba muerto. Al saber por el centurión que Jesús estaba de hecho muerto, concedió el cuerpo a José, autorizándolo a removerlo. Entonces José compró un fino paño de lino para envolver el cuerpo, y después de retirar a Jesús de la cruz, lo envolvió en el lino y lo colocó en un sepulcro que había sido excavado en la roca. A continuación, rodó una gran piedra en forma de rueda contra la entrada del sepulcro. José de Arimatea fue nombrado después de su ciudad natal en Judea para distinguirlo de otros José mencionados en la Biblia. Aunque no hay mucha información bíblica sobre él, podemos aprender algunas cosas a partir del texto. Lucas 23, versículo 50, afirma que José era miembro del Consejo Judío de Sanedrín, que clamó por la crucifixión de Jesús. Sin embargo, el versículo 51 revela que José se opuso a la decisión del Consejo y era secretamente un seguidor de Jesús. Marcos 15, versículo 43, también confirma esto. José era un hombre rico, aunque la fuente de su riqueza es desconocida. Además, la Biblia retrata a José como un hombre bueno y justo. Después de la crucifixión de Jesús, José tomó un enorme riesgo al acercarse al gobernador romano Pilatos para solicitar el cuerpo de Jesús. Nicodemo, un fariseo que anteriormente se encontró con Jesús para preguntar sobre el reino de Dios, acompañó a José. Pilatos les concedió permiso para cuidar del cuerpo de Jesús y ellos inmediatamente comenzaron a prepararlo para el sepulcro. Siguiendo la costumbre judía, envolvieron el cuerpo en tiras de lino mezcladas con mirra y aloes. Sin embargo, era el día de la preparación, que era el 6º día de la semana, justo antes del sábado judío, y estaban quedándose sin tiempo. Entonces, José y Nicodemo rápidamente colocaron a Jesús en el propio sepulcro de José, que estaba ubicado en un jardín cerca del lugar de la crucifixión. José y Nicodemo no sabían que estaban cumpliendo la profecía de Isaías al colocar a Jesús en el sepulcro de José. Afirmaba que él fue asignado a una sepultura con los impíos y con los ricos en su muerte, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. Isaías 53, versículo 9. Esto es solo una de las muchas profecías que sirven para confirmar la identidad de Jesús como el Mesías y Hijo de Dios. Según el Evangelio de Juan, Simón Pedro entró en el sepulcro después de la resurrección de Jesús y encontró tiras de lino junto con el paño que había sido enrollado alrededor de la cabeza de Jesús. El paño todavía estaba en su lugar, separado de las tiras de lino. Sin embargo, en el Evangelio de Lucas se menciona que Pedro corrió hacia el sepulcro y vio las tiras de lino yaciendo por sí mismas, mientras se inclinaba sobre ellas. El sufrimiento de Jesús no comenzó solo en la cruz, sino en el camino hacia Jerusalén. Estos eventos ocurrieron aproximadamente una semana antes de que Jesús fuera crucificado. Él sabía que estaba yendo al lugar donde moriría, ofreciéndose en el altar del Calvario como un sacrificio por el pecado. Los discípulos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se reunieron en el altar del Calvario y se reunieron en el altar del Calvario. Estaban nerviosos y había un sentido de presagio en el aire. Aunque Jesús ya había dicho que moriría, ellos no estaban preparados para este mensaje. No querían escuchar a Jesús hablar de esa manera. Tenían visiones de un reino terrenal. En el camino hacia Jerusalén encontramos a Jesús solo con sus pensamientos y los discípulos están perplejos. Entonces, a medida que la multitud crece, se aterrorizan. Jesús necesitaba decir algo alentador, una predicción triste. Ahora estaban en el camino subiendo hacia Jerusalén, y Jesús iba caminando delante de ellos, y ellos estaban perplejos, y los que seguían estaban alarmados y con miedo. Y nuevamente tomó a los 12 discípulos aparte y comenzó a decirles lo que le sucedería, diciendo:
Escuchen con atención, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles romanos. Ellos se burlarán de él, escupirán en él, lo azotarán, flagelarán y lo matarán, y después de 3 días resucitará. Jesús dijo que sería traicionado, juzgado y ejecutado. Advirtió que esto sucedería. La palabra que resalta en esta afirmación es deberá. Jesús habló sobre la necesidad de su cruz. Porque estaba enseñando a sus discípulos y preparándolos para el futuro, les dijo que el Hijo del Hombre sería traicionado y entregado a los hombres que son sus enemigos, y ellos lo matarían. Y cuando haya sido asesinado, resucitará 3 días después. Más tarde mencionó su muerte nuevamente, pero esta vez usó el término voluntad mientras describía lo que le sucedería. El énfasis estaba en la crueldad de la crucifixión. Cuando Jesús hizo estas profecías, estaba completamente en control. Jesús manejó su muerte de una manera que nosotros no podemos. Entendemos que la muerte es inevitable, pero no tenemos idea de cuándo, dónde o cómo moriremos. Jesús estaba plenamente consciente de su muerte en el Calvario. En lugar de convertirse en una víctima de las circunstancias o un mártir por una causa, Jesús estaba determinado a pasar. «Nadie toma mi vida, sino que yo la doy de mí mismo», dijo a sus seguidores. «Nadie la toma de mí, pero yo la doy voluntariamente. Tengo autoridad para entregarla y autoridad para retomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre». Jesús también predijo que sería traicionado por los principales sacerdotes y escribas, las autoridades religiosas de la época, que lo condenarían a muerte y lo entregarían a los gentiles. Ellos insultarían, azotarían y escupirían en Jesús. Predijo exactamente lo que hicieron. Al final, Jesús anticipó su propia resurrección. Por alguna razón, esto pasó desapercibido por los discípulos. Nunca parecieron escuchar que Jesús resucitaría de entre los muertos. La resurrección sigue sorprendiendo a todos, incluidos muchos cristianos. A pesar de todo esto, Jesús resucitó de la tumba 3 días después. Jesús está tan vivo hoy como lo estaba cuando resurgió de la tumba. Cada vez que Jesús mencionaba la cruz, otro defecto espiritual en la vida de estos discípulos era revelado, pero eso es lo que hace la cruz. Revela el corazón humano, mostrándonos cuán autocentrados somos. Santiago y Juan, los 2 hijos de Zebedeo, se acercaron a él diciendo: «Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos». Y él respondió: «¿Qué quieren que haga por ustedes?». Santiago y Juan se acercaron a Jesús e imploraron que concediera su deseo. Colocaron a su madre para hacer esto según Mateo. Entonces Jesús preguntó qué querían que él hiciera por ellos. «Concede que, en tu reino, estos mis 2 hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». Afirmaron que deseaban lugares específicos de honor en su gloria. Estaban compitiendo por los 2 cargos más importantes en los niveles superiores del reino de Jesús. «Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». Jesús había hablado de su futura gloria y les mostró un vislumbre de su reino. Santiago y Juan escucharon parte del mensaje, lo que los hizo vacilar en aceptar la cruz, pero fueron atraídos por la idea de gloria que representaba. De la misma manera, tendemos a ignorar el mensaje de sacrificio y dificultad, pero cuando se menciona la palabra gloria, captura nuestra atención. Jesús les dijo: «No saben lo que están pidiendo, pueden beber el cáliz que estoy bebiendo o ser bautizados con el bautismo con que estoy siendo bautizado». No entendían lo que estaban pidiendo. Entonces Jesús preguntó si podían beber el cáliz que él bebió y ser bautizados con el mismo bautismo con que él estaba siendo bautizado.
Más tarde, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿no debería yo beber el cáliz que mi Padre me ha dado? También dijo, Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Ese cáliz simbolizaba el sufrimiento que Jesús enfrentaría en el Calvario, y Jesús lo bebió hasta el final. Cuando Jesús les preguntó acerca del bautismo, estaba esencialmente preguntando si estaban listos para sumergirse completamente en su misión. Ellos respondieron a Jesús, «Podemos». Jesús les dijo, «Ustedes beberán el cáliz que yo bebo y serán bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. ¿Les gustaría seguirme?» Jesús pregunta, «Sí, Señor, podemos», decimos. El problema relacionado con Santiago y Juan es relevante para todos nosotros como cristianos. Tendemos a enfocarnos más en la gloria y las recompensas que vienen con nuestra fe, en lugar de servir y soportar las dificultades inevitables que acompañan. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el camino hacia la gloria siempre involucra dolor y sacrificio. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es algo que me corresponda conceder. Esos lugares pertenecen a aquellos para quienes han sido preparados por mi Padre. Al oír esto, los otros 10 discípulos se indignaron con Santiago y Juan. Los otros discípulos se mostraron extremadamente insatisfechos al enterarse de la discusión, ya que ellos también deseaban esos cargos. Jesús estaba a solo una semana de ser crucificado, y su enfoque estaba en Jerusalén. Sin embargo, sus discípulos estaban más preocupados por quién se sentaría en posiciones de poder y gloria. Jesús entonces los reunió y enseñó sobre la verdadera grandeza, contrastando su camino con los caminos del mundo. Primero y sobre todo, Jesús vino voluntariamente para identificarse con nosotros. Segundo, Jesús vino para servir a otros, no para ser servido. Siempre ayudaba a aquellos que lo necesitaban, donde quiera que fuera. Tercero, el propósito final de Jesús era ofrecer su vida como rescate por muchos. El término rescate se refiere a pagar un precio a cambio de la liberación. Jesús declaró que vino para dar su vida como un rescate por muchos. Esta es una hermosa representación de lo que Jesús hizo en la cruz. Él pagó el precio, el gran estrés que Jesús enfrentó. Muchas personas piensan que el camino hacia la cruz fue fácil para Jesús. Si la decisión fuera fácil, el valor del sacrificio de Jesús sería disminuido. Leemos que Jesús estaba profundamente angustiado hasta la muerte. Imagina esto. Estás a punto de sufrir una de las muertes más excruciantes que una persona puede experimentar. Enfrentarás humillación e insultos, y las personas que vinieron para arrestarte llegarán pronto. El libro de Lucas relata la historia del último viaje de Jesús hacia su muerte, desde su oración en Getsemaní, donde su fe en Dios es reafirmada, hasta su sepultura. La Biblia describe cómo un hombre inocente murió a favor de otros. Los evangelios incluyen una narrativa que describe el tiempo que Jesús, sus discípulos y otros pasaron en el jardín de Getsemaní justo antes de que Jesús fuera arrestado. Jesús oró a su Padre en el jardín 3 veces diciendo, «Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz. Sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieras». Un poco más tarde, Jesús ora de nuevo, «Padre mío, si este cáliz no puede pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad». Estas oraciones revelan la completa sumisión de Jesús a la voluntad de Dios antes de su crucifixión. Según la Biblia, cuando Jesús hablaba sobre el cáliz, se refería al sufrimiento que estaba a punto de enfrentar. Era como si le presentaran un cáliz lleno de amargura y se esperaba que lo bebiera todo. Jesús habló sobre el sufrimiento. No saben lo que están pidiendo. Pueden beber el cáliz que estoy a punto de beber. Cuando Jesús oró al Padre, «Deja pasar de mí este cáliz», estaba expresando el deseo humano natural de evitar el dolor y el sufrimiento. Aunque Jesús es plenamente Dios, también es plenamente humano. A pesar de ser perfecto, su naturaleza humana todavía luchaba con la aceptación de la tortura y la vergüenza que le esperaban, y su carne
retrocedía ante la cruz. En este mismo contexto, Jesús dijo a sus discípulos: «Velen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Cuando Jesús oró: «Deja pasar de mí este cáliz», estaba luchando contra los deseos de su carne, que anhelaba la autopreservación y el confort. La lucha fue intensa. «Estoy profundamente triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo». Esta oración, más que cualquier otra cosa, demuestra que Jesús era, en todos los sentidos, plenamente humano. Jesús tenía conocimiento previo de lo que estaba por venir. El tormento que estaba a punto de pasar sería más que físico, sería también mental y espiritual. Jesús sabía que era el plan de Dios que fuera crucificado, que Dios quería que Él fuera traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz estaba sobre Él, y por sus heridas fuimos curados. Jesús sabía que esa era la voluntad de Dios. Jesús ama a la humanidad, pero su humanidad temía el dolor y el sufrimiento que enfrentaría, y eso lo llevó a pedir a su Padre: «Deja pasar de mí este cáliz». La frase «deja pasar de mí este cáliz» aparece en la oración de Jesús y contiene dos calificaciones significativas. Primero, pronuncia la oración si es posible. Jesús implora a su Padre que le permita elegir un camino alternativo para la redención de la humanidad, si hay alguno. Jesús no quería morir, pero seguía la voluntad de Dios. Los eventos que ocurrieron después de orar demuestran que no había otro camino. El sacrificio de Jesucristo es el único que podría redimir al mundo. Segundo, Jesús ora: «Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieras». Jesús estaba comprometido con la voluntad de Dios, cuerpo, mente y alma. La oración del justo siempre depende de la voluntad de Dios. «Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo». En el jardín de Getsemaní, Jesús venció a la carne y la mantuvo sujeta al espíritu, lográndolo al someterse completamente y fervorosamente a la voluntad de Dios. Cuando pasamos por tiempos difíciles, es reconfortante saber que Jesús entiende lo que es querer la voluntad de Dios y al mismo tiempo no quererla, desear la rectitud y la obediencia, incluso cuando la carne está gritando en contra. Este conflicto no es pecaminoso, es una parte normal del ser humano. Nuestro Redentor encarnó plenamente la naturaleza humana en todos los aspectos. Por lo tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas relacionadas con Dios, para hacer expiación por los pecados del pueblo. Cumplió su misión de buscar y salvar lo perdido, sufriendo hasta el final. Su franqueza en oración revela una relación profunda con Dios. Fue un momento difícil, pero los discípulos fallaron en comprender la gravedad de la situación y se durmieron. Un ángel apareció para consolar a Jesús, lo cual es significativo, ya que muestra que el cielo lo apoya mientras enfrenta su llamado, incluso en tiempos de dificultad. Mientras enfrentaba rechazo y muerte, Jesús oró a Dios y puso sus cargas delante de Él. Esto humaniza a Jesús y muestra que experimentó una gama de emociones ante su muerte. La representación de Lucas de Jesús no esconde su divinidad, sino en cambio lo muestra como alguien que puede entender y empatizar con nuestras faltas y traumas. Este texto revela algo sobre el carácter de Jesús, al mismo tiempo que demuestra cómo podemos enfrentar los grandes juicios de la vida que Dios nos envía. Vemos a una persona que enfrenta adversidades volviéndose hacia Dios y otra que expresa sus intensas emociones a Dios en oración. Jesús no fue eximido del juicio, pero se le proporcionó la fuerza para enfrentarlo, aunque no dudó en preguntar si otro camino podría ser encontrado. Reafirma su determinación de seguir la voluntad de Dios. El cielo responde dándole a Jesús la fuerza para enfrentar lo que Dios lo llamó a hacer, no concediendo su petición por otro camino.
La narrativa gira en torno a esa unión de sumisión al llamado divino y de la fuerza divina proporcionada. Destaca los rasgos admirables de Jesús mientras enfrenta el juicio de la cruz durante la oración. Jesús expresa abiertamente su angustia y dependencia de Dios. Su práctica regular de comunión con Dios permanece inalterada, incluso ante las circunstancias sin precedentes que enfrenta. En contraste, a menudo tendemos a descuidar la búsqueda de la ayuda de Dios cuando estamos ocupados con nuestras actividades diarias. Los juicios a menudo nos llevan a nuestras rodillas, pero la vida acelerada puede impedirnos orar. Sin embargo, este no es el caso de Jesús. Su ejemplo nos recuerda que la oración es esencial, incluso en medio del caos. La oración de Jesús no es solo un rápido chequeo, está llena de honestidad, emoción y dolor. La verdadera oración requiere esfuerzo. Desafortunadamente, en lugar de poner el esfuerzo, a menudo simplemente bajamos la cabeza, cerramos los ojos y dejamos que nuestra mente vague durante la oración. Jesús demuestra su honestidad y humildad. Expresa sinceramente su esperanza de que Dios no lo obligue a pasar por lo que está por venir, pero está aún más comprometido en hacer la voluntad de Dios. Aunque diferente de los lamentos en los salmos, la oración es similar, ya que permite que el peticionario exprese sus emociones y dolores más profundos a Dios. El enfrentamiento privado que ocurre en la oración a menudo produce el consuelo que necesitamos para dar el siguiente paso, sosteniendo la mano de Dios. Además, la oración no es una actividad descuidada. A medida que Jesús busca a Dios en medio de su situación, ora con todo su ser, incluso sudando gotas de sangre. Jesús puede andar con Dios porque lo busca regularmente. Es interesante que Lucas, un médico, mencione esta condición médica rara, la hematidrosis, que se comprende actualmente como que ocurre cuando alguien está bajo un gran estrés, causando la ruptura de pequeños vasos sanguíneos dentro de las glándulas sudoríparas, permitiendo que la sangre se mezcle con el sudor. Esta explicación arroja luz sobre la situación de Jesús en el jardín. Sin embargo, hay una palabra desafiante en el texto griego que exige consideración cuidadosa. Dice que su sudor se convirtió como grandes gotas de sangre cayendo al suelo. El punto central de la narrativa en Getsemaní es la agonía de Jesús. Al llegar al jardín, dice a sus discípulos que está profundamente perturbado y angustiado hasta el punto de la muerte. Lucas captura esto refiriéndose al sudor, como si fueran gotas de sangre. ¿Por qué está tan angustiado ahora? El dolor que Jesús enfrentó no fue simple, sino complejo. Se hace claro que tuvo que soportar la penalidad que el pecado merecía por millones de personas. En el jardín, la humanidad de Jesús es plenamente revelada, y su agonía es hecha conocida. En este momento, vemos a Jesús en su vulnerabilidad máxima. A pesar de ser sin pecado, está experimentando la esencia más verdadera de lo que significa ser humano. Está sintiendo nuestro dolor, enfrentando tentaciones más fuertes que cualquiera de nosotros jamás ha enfrentado. Es justo decir que fue tentado en todas las formas posibles. Al mirar hacia el cáliz, Jesús ora: «Si es posible, aparta de mí este cáliz». Vuelve a implorar, pero hay silencio. Hace una segunda súplica y aún hay silencio. Realiza una tercera petición y de nuevo hay silencio. A través de este silencio comprendemos que esa era la voluntad de Dios. Cada líder se siente solo en momentos, especialmente al adentrarse en nuevos territorios. En el jardín de Getsemaní, Jesús experimentó uno de sus momentos más solitarios. Cada miembro de su equipo lo abandonó, justo horas antes de que fuera juzgado, torturado y crucificado. Su historia en el jardín es uno de los ejemplos más poderosos de dedicación de un líder en la historia. Todo líder que hace algo significativo por Dios tiene una experiencia de Getsemaní. ¿Qué podemos aprender de este tiempo solitario? Getsemaní es el lugar donde 1. Se llevan a cabo batallas espirituales. 2. Se siente la soledad. 3. Se expresa la honestidad. 4.
se exige la sumisión. 5. Se recibe la fuerza. Necesitamos comprender la soledad y la tristeza de Getsemaní, ya que esto nos ayuda a entender el logro de Getsemaní. Algunos han hecho una relación entre el sudor de sangre en la frente de Jesús con la maldición de Adán, que tuvo que trabajar por el sudor de su frente. Adán falló en la prueba del jardín. ¿Alguna vez has dudado del amor de Dios por ti? Mira hacia el jardín de Getsemaní. Puedes ser testigo del Hijo de Dios sudando profusamente como gotas de sangre, mostrando su determinación de no solo obedecer al Padre, sino también de redimir a la humanidad. Él bebió del cáliz en su honor, y si miramos al silencio del Padre, podemos ver que no había otro camino para redimir a la humanidad. O de lo contrario, su ira sería derramada sobre su Hijo. Deja que la lógica de Romanos 8:32 te motive. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios no estuviera comprometido con nuestra redención, habría permitido que la humanidad fuera consumida por su ira mientras preservaba a su Hijo. Pero no lo hizo. Lo hizo, no solo porque nos ama, sino también porque esa es la naturaleza de Dios. Es de la naturaleza de Él darse para que otros puedan vivir. Puedes confiar en eso. ¿Quién puede estar en contra de ti si Dios está de tu lado? Si has asistido a la escuela dominical, probablemente has oído esta pregunta docenas de veces. ¿Dónde murió Jesús? Pregunta a algunas personas y dirán el lugar del cráneo. Otros dicen Calvario o Gólgota. Estos 3 títulos se refieren al lugar de la muerte de Jesús en la cruz, en el Viernes Santo, hace más de 2 milenios. Este lugar tiene mucho más significado histórico en la Biblia y no fue elegido al azar. Gólgota, también conocido como Calvario, es una colina en forma de cráneo en la antigua Jerusalén, donde Jesús fue crucificado. Aparece en los 4 evangelios. Gólgota es el nombre arameo del lugar donde Jesús fue crucificado fuera de la antigua Jerusalén. En Juan 19, 16 al 18 leemos: «Así que lo entregaron para ser crucificado. Así que tomaron a Jesús, y él, llevando su propia cruz, salió al lugar llamado lugar del cráneo, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio». En Lucas 23, 33, en la versión King James, la palabra Calvario se usa para el mismo lugar. En traducciones modernas, el término más literal, el lugar que se llama el cráneo, es generalmente usado. Calvario viene de la frase latina para este lugar, Calvaria locus. Juan 19, 15 al 17, entonces gritaron: «Crucifícalo, crucifícalo». Pilatos les dijo: «¿Crucificaré a vuestro rey?». Los principales sacerdotes respondieron: «No tenemos rey sino a César». Así que entonces lo entregó a ellos para ser crucificado. Tomaron pues a Jesús, y él, cargando su propia cruz, salió al lugar llamado lugar del cráneo, que en hebreo se llama Gólgota. Era un lugar bien conocido fuera de la puerta, como se menciona en Hebreos 13, 12. Por lo tanto, Jesús también, para santificar al pueblo con su propia sangre, sufrió fuera de la puerta. Lucas 23, 26, y cuando lo llevaban tomaron a Simón, un hombre de Cirene, que venía del campo, y le pusieron la cruz encima para que la llevara detrás de Jesús. El lugar también estaba cerca de la ciudad y contenía un jardín, según Juan 19, 41. Y en el lugar donde fue crucificado había un jardín, y en el jardín un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto nadie. Lucas se refiere al lugar de la crucifixión como el lugar llamado cráneo, que también puede ser traducido literalmente como el lugar llamado cráneo. Tanto el arameo como el griego eran lenguas comunes habladas en Israel durante el tiempo de Lucas, por lo que podría estar relatando lo que Mateo escribió en arameo. Hay una buena posibilidad de que este lugar también hubiera ganado cierta notoriedad si los locales de Jerusalén cercana lo hubieran apodado. Entonces tendría fama, o en este caso, infamia.
A pesar del hecho de que no conocemos la ubicación precisa, los arqueólogos tienen una idea bastante buena de su ubicación general, refiriéndose a ella como fuera de las puertas de Jerusalén. Según Grace Communion International, han reducido a 2 competidores, pero en tiempos recientes solo 2 han sido considerados dignos de seria consideración. El sitio tradicional se encuentra dentro del área ahora ocupada por la Iglesia del Santo Sepulcro en el barrio cristiano de la Ciudad Vieja. La otra ubicación competidora es una colina rocosa comúnmente llamada el Calvario de Gordon, al norte de la Ciudad Vieja de Jerusalén. No deberíamos alarmarnos por no tener una ubicación exacta para la muerte o incluso sepultura de Jesús. El cristianismo se enfoca en la resurrección de Jesús más que en su muerte. Después de todo, el ángel declara en el lugar de sepultura de Jesús: no está aquí, ha resucitado. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no quiso beber. Jesús ya estaba muy debilitado por la flagelación cuando los soldados dejaron el palacio de Pilatos para crucificarlo fuera de los muros de la ciudad. Se dan cuenta de que Jesús está tan debilitado por la flagelación que no podrá llevar la cruz. Esto lleva a la decisión de los soldados de crucificar a Jesús fuera de los muros de la ciudad. Simón, un peregrino de Cirene en el norte de África, es reclutado por los soldados romanos para llevar la pieza transversal de la cruz de Jesús hasta el Gólgota, el lugar donde Jesús fue crucificado. La ciudad natal de Simón está en el norte de África. Cuando lo crucificaron, dividieron sus vestiduras, echando suertes, y sentados lo guardaban allí. Jesús es crucificado, clavado en una cruz, sometido a una muerte humillante y excruciante. Las víctimas de la crucifixión generalmente morían después de 2 o 3 días agonizantes de sed, agotamiento y exposición a los elementos. Los soldados dividen las vestiduras de Jesús y luego se acomodan para vigilar la ejecución. Aseguran que ninguno de los muchos seguidores de Jesús intente salvarlo de la muerte. El Salmo 22 es inequívocamente cumplido por los elementos de esta escena y sobre su cabeza pusieron por escrito su acusación: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». En esa ocasión fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban blasfemaban de él, meneando la cabeza y diciendo: «Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». De la misma manera, también los principales sacerdotes, burlándose con los escribas y ancianos, decían: «Salvó a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él». Confió en Dios, que lo libre ahora si lo quiere, porque dijo: «Soy hijo de Dios». Y hasta los ladrones que fueron crucificados con él lo injuriaban. Gólgota, también conocido como Calvario, sigue siendo un poderoso recordatorio del sacrificio final de Jesús, el único sacrificio capaz de perdonar pecados y reconciliar a la humanidad con Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Puede haber incertidumbre sobre la ubicación exacta donde Jesús fue crucificado, pero tenemos 2 hipótesis muy buenas. Afortunadamente, Jesús no permanece en el Gólgota ni en sus proximidades. Aunque fue sepultado cerca, en el domingo de resurrección, vence a la muerte y deja la tumba. Después de 40 días, asciende al cielo. Aunque Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, no termina la historia allí. Nos ofrece esperanza más allá de la cruz del Gólgota, no solo que resucitó de entre los muertos y venció a la muerte, sino también que algún día experimentaremos nuestra propia resurrección. Estaba entre 3 personas condenadas a muerte ese día, colgado entre 2 ladrones. Uno de esos hombres reconoció a Jesús y pidió que el Señor se acordara de él en su reino. Jesús respondió: «De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso».
Por esta razón, Jesús fue al Gólgota para derramar su sangre, perdonar y redimir a los pecadores que ponen su fe en él. Este monte, al que llamamos Gólgota o Calvario, continúa sirviendo como un recordatorio del gran sacrificio de Jesús. Su sacrificio fue el único que podría perdonar el pecado y reconciliar al hombre con Dios. Pero éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la derecha de Dios. Un poema de Roy Allen dice: «Está consumado». Fue escrito para celebrar la victoria que Jesucristo conquistó en aquel primer Viernes Santo, resonando a través del universo, trascendiendo tiempo y espacio. Es el mayor grito de victoria escuchado por la raza humana. De los labios del Señor Jesucristo vino el tremendo grito: «Consumado es». Fue su clamor al entregar su vida para morir. Toda la Escritura fue cumplida y las profecías ahora están completas, como aquel de quien todos los profetas hablan, manteniendo a Satanás en derrota. La batalla fue ganada por él, el Dios inmortal que murió. Su sangre preciosa fluyó por el pecado y la ley está satisfecha. Qué vasto es el rescate que él pagó. Pues ninguna obra quedó por hacer. La puerta al cielo se abrió de par en par por el único Hijo de Dios. La humanidad fue redimida y el precio total por el pecado fue pagado. La vergüenza y el sufrimiento terminaron. La expiación fue hecha. Mi Señor y mi amor está crucificado, el amigo fiel del pecador, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Su vida perfecta fue sacrificada para pagar el terrible precio de nuestros pecados. La era de la ley termina en la cruz, mientras que la era de la gracia comienza. La gran batalla ha terminado y la redención del hombre ha sido ganada. No hay más necesidad de tipos y sombras, pues la voluntad de Dios ha sido cumplida. Satanás ha sido derrotado por Jesucristo, el crucificado. El aguijón de la muerte es vencido, mientras la tumba se abre de par en par. Y eso concluye nuestra exploración de los misterios del sudario de Turín. Es como un rompecabezas donde ciencia, historia y fe se entrelazan. Los patrones especiales en la tela, la imagen del hombre y las heridas que precedieron a la imagen nos invitan a cuestionar. El sudario cuenta historias de tiempos antiguos, como un viajero dejando pistas en el polvo, desde Jerusalén hasta lugares lejanos. La sangre en él sigue siendo vívidamente roja. La forma del cuerpo es precisamente correcta, lo que hace todo aún más intrigante. Incluso las pequeñas flores en él narran historias de dónde pudo haber estado. Así que, mientras nos despedimos del sudario de Turín, mantenemos estas preguntas en nuestras mentes. Es como un emocionante misterio que nos incita a explorar más. Ya sea un objeto auténtico o una representación, el sudario es como una pintura fascinante donde ciencia, historia y fe se encuentran. Gracias por unirse a nosotros en esta aventura a través del tiempo y el misterio. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga.